desconcentrados tienen independencia administrativa, pero no tienen personalidad jurídica ni patrimonios propios. Un ejemplo de estos organismos desconcentrados podría ser el SAT, el cual está desconcentrado a la Secretaría de Hacienda. El SAT tiene una función muy específica, la cual es recaudar dinero a través de los impuestos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cual tiene la función de verificar que todas las instituciones que van a ofrecer servicios financieros lo hagan de manera correcta. En cuanto a la administración pública paraestatal, esta hace referencia a todo lo que es cercano al Estado, ya sea parcial o totalmente. Pero antes de entrar bien a este punto, primero tenemos que tener claro que lo paraestatal y lo descentralizado son la misma cosa, significan lo mismo. Una vez teniendo claro esto, tenemos que definir el concepto de descentralización, ya que en esto se basa lo que es la administración pública paraestatal. La descentralización es una forma de gestionar el poder compartiéndolo con otras personas o instituciones, ayudando a descongestionar el poder central, distribuyendo las actividades y las responsabilidades. Con la descentralización sigue existiendo un poder central al cual hay que rendirle cuentas, pero las instituciones y las personas que integran esta administración descentralizada o paraestatal tienen cierto grado de independencia, ya que cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios. Esta manera de distribuir el poder y las responsabilidades se hace a través de una organización, la cual divide en tres estas instituciones. Esta división es en organismos descentralizados, empresas con mayor participación del Estado y fideicomisos públicos. Algunos ejemplos de estas instituciones paraestatales podrían ser, en el caso de los organismos descentralizados, tenemos a la UNAM, a la PRODECON, al IMSS, al Infonavit incluso, entre otras instituciones. En el caso de las empresas con participación del Estado, tenemos a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, a AFIN, a Banobras y otras instituciones más que pertenecen a este rubro. En el caso de los fideicomisos públicos encontramos varios fideicomisos, yo les voy a mencionar dos, que es el FONATUR, que es el fideicomiso para el fomento al turismo, y el FIFOMI, que es el fideicomiso para el fomento a la minería. Todas estas... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan bien? Sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas Sí, se escucha bien. Buenas noches. gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, pues qué gusto verles nuevamente, ya teníamos un ratito que no nos veíamos entre las semanas de receso y los paros que también están a la orden del día, pues hemos tenido algunas intermitencias, pero me parece que vamos avanzando dentro de lo que cabe conforme a nuestra planeación. Y pues vamos a seguir trabajando con muy buen ritmo para que podamos cubrir lo fundamental del temario. Como ustedes ya se dieron cuenta en el mensaje que les envié un poco más temprano, pues estamos ya en la antesala de terminar con nuestra segunda unidad, que es básicamente toda la parte histórica, y de hecho tenemos ya programada nuestra prueba para acreditar esta unidad la siguiente semana. Ya les di algunos detalles en este mensaje y en cuanto tenga pues otros datos como es el salón en específico o alguna cuestión en particular que se pueda presentar, pues también se los haré de su conocimiento de manera oportuna para que no afecte nuestra programación. Pero bueno, lo importante es que vamos avanzando. En este caso, pues yo sigo todavía trabajando con la unidad uno que está pensada así, en ir avanzando mientras los otros contenidos también se desarrollan y en ese sentido la labor tanto del profesor Asael como la de la profesora Norma, pues son muy importantes. Pues justo para retomar nuestra sesión, o más bien, mejor dicho, para retomar los temas que hemos estado abordando y que nos llevan a esta sesión. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, en el video estamos empezando ya a introducir otro concepto nuevo que pues, se complementa muy bien con lo que hemos estado trabajando en las últimas sesiones y es el concepto de administración pública. Como ustedes recordarán, nuestra última sesión, pues terminamos de revisar en general lo que es el concepto de gobierno. Ahorita voy a retomar mi presentación para recordar algunos elementos, pero lo importante es establecer en este punto, como ya lo escucharon justamente en estas cápsulas, pues que se trata de tres conceptos, el Estado, el de gobierno y el de administración pública, que trabajan de manera coordinada. Incluso esta
uno de los videos presenta también estos conceptos de la misma manera en la que yo los he presentado en estos círculos concéntricos, precisamente para indicar que uno depende del otro, ¿no? El concepto de Estado, como ya vimos, es mucho más amplio, en ese sentido es incluso un poquito más abstracto, un tanto más complejo de definir, y posteriormente el concepto de gobierno es ya una cuestión mucho más específica, como lo señalábamos en las sesiones pasadas, porque es un concepto al que ya podemos ver de manera directa, a diferencia del concepto de Estado, y llegamos a este tercero, que es el de administración pública, que es todavía más específico por las actividades que incluye justamente la labor de administrar lo público, por eso le llamamos administración pública, y justo lo que vamos a ver el día de hoy son algunas de sus características fundamentales. Curiosamente, no es un concepto en el que me voy a detener tanto como lo hicimos con los anteriores, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando expliquemos cómo se integra la administración pública en nuestro país. Más allá de esta parte conceptual que hemos estado revisando, pues la idea es ir vinculando estos términos con lo que ocurre en nuestro país para que los podamos ubicar de manera más directa. De hecho, la última sesión que tuvimos les mostré una imagen que ahorita voy a retomar, en donde podíamos ver literalmente al gobierno en vivo y de todo color, porque esa imagen nos lo sintetiza de manera muy clara y muy observable. Y en esa medida, pues lo importante es que empezamos a trasladarnos ya también a la parte de ejemplos para que todo esto que estamos discutiendo desde el punto de vista conceptual, pues lo tengamos ya mucho más claro respecto a cómo se aplica en el caso de México. Entonces voy a compartir mi presentación. Ahora, no se me ha olvidado que les dejé una tarea, pero esa la vamos a revisar si nos da tiempo el día de mañana, que era que investigaran precisamente si existían ejemplos de países que tuvieran una organización distinta a la que nosotros hemos manejado aquí. Ahorita les digo a qué me refiero en términos de organización distinta para que puedan recordar este ejercicio. Nada más voy a abrir la presentación. Bueno, pues la tenemos aquí. En este punto fue donde nos quedamos en nuestras últimas sesiones explicando el concepto de gobierno. No voy a repetir todo otra vez, simplemente algunos elementos fundamentales para retomar. Y señalábamos que el gobierno lo podemos entender, pues como lo hemos hecho con otros conceptos, como un conjunto de instituciones y de personas. ¿Esto qué significa? Que el gobierno se integra por un conjunto de estructuras que van a tomar ciertas decisiones y esas estructuras pues van a estar representadas por personas. Por eso es un concepto que ya podemos ver de manera mucho más clara, a diferencia del concepto de Estado, que se queda pues un poco en el aire por su propia generalidad. Y decíamos que para entender el concepto de gobierno, la palabra fundamental que nos indica cuál es la naturaleza, ¿no?, de esta estructura, a qué es a lo que se dedica fundamentalmente, decíamos que esta palabra o este término es el de dirección. Si quisiéramos hacer una especie de equivalencia, diríamos que el gobierno es pura dirección, es básicamente a lo que se dedica en términos de sus actividades. Y esto es muy importante porque esto es justo lo que lo distingue de los otros conceptos que están alrededor de él, que es el concepto de Estado y que es el concepto de administración pública. ¿Por qué lo distingue? Porque el gobierno, como esta estructura, tanto institucional como de personas, lo que hace básicamente es tomar decisiones. Y lo que decíamos es, o no, lo que nos preguntábamos era, ¿qué es lo que decide el gobierno? Y el gobierno básicamente decide una cuestión fundamental, que se expresa en algunas direcciones. ¿Cuál es esa cuestión fundamental? Pues lo que hace el gobierno es decidir cómo vamos a alcanzar los propósitos que le hemos asignado al Estado. Ustedes recordarán que cuando explicábamos este concepto, decíamos que al Estado lo formamos por muchos propósitos. En primer lugar, pues para asegurar nuestra subsistencia. Si no estuviéramos organizados en comunidad, difícilmente podríamos sobrevivir. Pero una vez que nos hemos organizado para subsistir, pues vienen otras necesidades y otras demandas, como pueden ser cuestiones pues de respeto, de armonía, de tolerancia, de desarrollo, de crecimiento, de una mejor calidad de vida. Todos estos elementos se los asignamos al Estado como responsabilidad y el gobierno tiene básicamente aquí dos grandes retos. Por un lado, decidir qué vamos a entender por esos términos, eso que hemos llamado valores o propósitos, ¿no? Este valor de la igualdad, de la tolerancia, de la libertad, todos esos que se nos puedan ocurrir, hay que definirlos en alguna medida, porque si no, no vamos a saber a qué nos estamos refiriendo.
Y la otra parte que es fundamental en su actividad es que el gobierno no solamente define estos valores, sino que también nos va a indicar de qué manera los vamos a alcanzar. Está muy bonito decir que queremos vivir en igualdad y equidad y libertad, pero la pregunta es, ¿y cómo le hacemos? Y justamente el gobierno tiene esa responsabilidad de decirnos de manera muy específica de qué manera se van a materializar esos valores para que podamos vivir en conformidad con ellos, ¿no? ¿Y cuál es la forma en la que el gobierno toma estas decisiones? Pues la forma en la que el gobierno decide sobre estas cuestiones es a partir de las estructuras y personas que lo integran. En este caso decíamos que el gobierno, de manera clásica, ¿no? La teoría política convencional, nos dice que un gobierno se constituye a partir de los tres poderes que ya conocemos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y es aquí donde se quedaba esta pequeña tarea que les encargué, que era que investigaran si había algún país o algún tipo de estructura gubernamental en donde se observaran otros poderes distintos, además de estos que hemos aquí mencionados. Si ya no lo recordaban, pero es momento de investigar un poquito y mañana, si nos da tiempo, lo comentamos, pero bueno, se quedó este ejercicio en particular. Y señalábamos que estas labores de decisión que el gobierno realiza a través del legislativo, es decir, cuando emite leyes, o que realiza a través del ejecutivo, es decir, cuando pone en marcha esas leyes, cuando las aplica, o esas decisiones que toma mediante el Poder Judicial, es decir, cuando resuelve conflictos o ciertas disputas, todas estas decisiones pues están planteadas en un sentido general, es decir, el gobierno es el que va a decidir en estricto sentido, pero algo que no hace directamente el gobierno, y aquí viene la gran diferencia con nuestro siguiente concepto, es que el gobierno solo decide, pero en estricto sentido no actúa. Esa parte de la acción no está en el ámbito del gobierno, sino que curiosamente está en el siguiente concepto, que es el de administración pública. La administración pública, por su propia naturaleza, al ser justamente una actividad de administración, es la encargada de la acción, es la encargada principalmente de ejecutar lo que el gobierno está decidiendo. Pero bueno, ahorita vamos a llegar hacia allá. Y básicamente, con lo que concluíamos esta gran exposición sobre lo que significaba el concepto de gobierno, era precisamente con esta imagen que vimos aquí en nuestro país hace pues apenas algunas semanas, específicamente el mes pasado, en donde veíamos esta ceremonia del desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia en nuestro país, que es el 16 de septiembre, y veíamos que en esta sola imagen encontramos de manera muy clara las estructuras, pero principalmente las personas que integran al gobierno, ¿no? Si acabamos de decir que el gobierno se integra por tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en esta sola imagen los estamos viendo de manera muy precisa. El ejecutivo, representada por el Ejecutivo representado en este caso por la presidenta actual, que es Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo representada en esta imagen por las dos titulares o las dos presidentas de las cámaras que conforman el Poder Legislativo en México. Por un lado, la diputada Kenia López, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, y por otro lado, la senadora Laura Itzel Castillo, que es la presidenta de la Cámara de Senadores. Y también vemos a esta persona que está al lado izquierdo de sus pantallas, que es el presidente de la Suprema Corte, que es Hugo Aguilar Ortiz, que actualmente pues, es quien funge como presidente ministro justamente de la Suprema Corte, que es el área titular, vamos a decirlo así, del Poder Judicial. Pero también decíamos que en esta imagen vemos otras formas de organizar el poder. Están estas tres principales, estas tres clásicas de acuerdo con la teoría política, pero a lo largo de la historia hemos visto que el poder tiene muchas expresiones. Y una de esas expresiones, y sobre todo una que le ha dado muchos problemas a nuestro país y se los dio durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, es esta división y esta distinción entre el poder civil, que son estos personajes que acabo de mencionar, y por otro lado, el poder militar, ¿no? Este brazo armado del Estado que también en alguna ocasión hemos comentado, este monopolio de la fuerza, está también presente en esta imagen y veíamos que está el caso, por un lado, del secretario de la Defensa Nacional, que es el general Ricardo Trevilla, y por otro, el secretario de Marina, que es el almirante Raimundo Morales.
Estos dos personajes, aun cuando dependen de la presidenta de la República, porque están subordinados a ella, en realidad tienen mucho poder porque son ni más ni menos que los titulares de las Fuerzas Armadas. El día que el Estado quiera utilizar su brazo armado, ejercer su potestad de violencia física, en el sentido en el que la hemos visto aquí, pues son justamente estos dos personajes los que van a dar la indicación a esas Fuerzas Armadas, pues de que puedan operar y de que se recurra a la violencia, entre comillas, que está permitida en estas estructuras, ¿no? Entonces aquí vemos también de manera muy interesante la división entre el poder civil, que son todos los personajes que mencioné en primer lugar, y por otro lado el poder militar o las Fuerzas Armadas, que están representados por estos dos titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y también mencionábamos aquí de manera muy rápida que esta imagen también es interesante porque nos muestra una tercera forma de organizar el poder, al menos en el caso de México, porque eso sí no es una cuestión que sea general en el mundo. Aquí sí cada país se organiza de manera distinta, pero al menos en el caso de México, que somos una república federal, es decir, somos un país que está integrado, perdón, por distintos estados más pequeños, eso significa la idea de federación. Pues aquí también vemos en esta imagen al poder federal, que son todos estos personajes que acabo de mencionar, pero curiosamente también aquí aparece una representante del poder local, es decir, del poder que se encuentra en los estados, y me refiero específicamente a la figura de Clara Brugada, que actualmente pues es la jefa de gobierno, pues de quienes vivimos aquí en Ciudad de México. Entonces tenemos al poder federal, que son todos los demás que acabo de mencionar, y a un poder local, es decir, que solamente aplica para la Ciudad de México, que es el caso de la jefa de gobierno. Más adelante vamos a ver con un poco más de claridad cómo se dividen todas estas esferas que acabo de mencionar, pero esta imagen nos parece bastante ilustrativa porque sintetiza buena parte de lo que hemos explicado hasta ahora, sobre todo con el concepto de gobierno. Pero decía, justo al final de la lámina anterior, que el gobierno, en el entendido de que su labor principal es decidir, no realiza directamente es el complemento de la decisión. ¿Y cuál es el complemento de la decisión? Pues es ni más ni menos que la acción. Una decisión que se toma pero que no se ejecuta, pues básicamente no sirve de nada. O sea, nosotros podemos estar todo el día decidiendo cosas, pero si no pasamos a la acción, pues esas decisiones se quedan en el aire. Ustedes pueden levantarse mañana muy temprano y decidir hacer toda su tarea y decidir limpiar su habitación y decidir ayudar a sus papás y decidir salir con sus amigos y decidir ir a la biblioteca, decidir avanzar con sus trabajos, lo que sea. Y como decisiones se oyen muy bonitas, pero si no ponen manos en la obra, si no se levantan de su cama en todo el día, pues esas decisiones básicamente se quedan como promesas en el aire. Por eso la parte de la acción es fundamental y más cuando hablamos de instituciones públicas, porque a veces pues exigimos, digamos, que la autoridad resuelva o que atienda o que ayude a atender las necesidades que la población tiene, pero si no pasamos de esa decisión a la acción, ahí se nos complica pues todo el panorama. Y también seguramente han escuchado que en México, por lo menos, y quizá también en otros países del mundo, pues hay una distancia muy grande entre lo que dice la norma, por ejemplo, entre aquello que dicen las leyes o aquello que hemos decidido que digan las leyes, ¿no? Por ejemplo, el que la norma o la constitución mencione que todos somos iguales, que todos vamos a tener derecho de ir a la escuela, de vivir en un medio ambiente sano, de contar con salud, de ejercer nuestros derechos políticos. Todo eso bonito que dice la Constitución no son otra cosa que decisiones y lo mismo las leyes que se derivan de ella. Pero insisto, si no pasamos de la decisión a la acción, todo eso que dicen las normas, pues básicamente se conoce como letra muerta, ¿no? Eso es lo que, al punto al que quería llegar. En nuestro país se dice que nuestras leyes son letra muerta, en alguna medida, porque nos puede sonar muy bonito lo que digan, pero de eso a llevarlo a la práctica hay una distancia importante y quien tiene principalmente la responsabilidad de llevar esa letra a la práctica, pues no es otra más que la administración pública. Por eso es un concepto tan importante como lo acabamos de ver en los videos. Por eso es muy importante que ustedes conozcan de manera clara qué es la administración pública, qué actividades realiza, cómo se integra, cuál es su alcance, a qué se dedica, para que podamos tener este panorama
respecto a cómo pasamos de las decisiones a las acciones, cómo pasamos del acto de gobernar al acto de administrar, que son dos cosas que van de la mano, pero que en esencia son distintas, como ya se expresaba en alguno de los videos. Y también es muy importante que ustedes conozcan a qué se refiere la administración pública, porque yo me atrevería a decir, por la experiencia de los años que llevamos colaborando aquí con la licenciatura en actuaría, yo me atrevería a decir que un muy buen porcentaje de los que están aquí presentes en el aula van a tener como destino profesional, como ámbito laboral, precisamente alguna institución de la administración pública. Puede ser alguna comisión, en específico la bancaria o la de valores, bueno, es la misma, la comisión de seguros y fianzas, o pueden estar destinados a trabajar en la Secretaría de Hacienda, concretamente en el SAT, que se mencionaba en alguno de los videos, que es el Servicio de Administración Tributaria. Básicamente, buena parte de su ámbito de ejercicio profesional para muchos de ustedes va a ser justamente el servicio público. Y todas esas instituciones que acabo de mencionar forman parte de la administración pública. Por eso es muy importante que conozcan el concepto, porque muchos de ustedes y muchas de ustedes seguramente van a llegar ahí como opción laboral y de desarrollo profesional. Pero bueno, ¿qué es entonces la administración pública? Ya les di un poco de pistas respecto a cuál es su significado. Básicamente la idea clave que les he mencionado es que así como el gobierno tiene como función esencial el decidir, el tomar decisiones, el poder tomar elecciones, la administración pública, por su parte, es la encargada de ejecutar, de hacer cumplir esas decisiones que el gobierno ha tomado. Esta idea de que la decisión está en el gobierno y la acción está en la administración pública, si bien nos ayuda a entender su relación, pero también la diferencia entre estos conceptos, es importante que la tomemos también con cierto cuidado, que podamos especificar algunos matices entre esta idea de la decisión y de la acción. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos solo con esta idea general correcta, porque quiero decir que sí es correcta, pero aquí hay que hacer algunos matices, con esta idea correcta de que el gobierno es quien decide y la administración pública es la que actúa o la que ejecuta, en realidad eso es una síntesis, vamos a decirlo así, muy eh, pues apretada, muy didáctica para que nos quede claro los conceptos. Pero en realidad la administración pública, por su naturaleza, no solamente actúa, no solamente ejecuta, no solamente lleva a cabo aquello que el gobierno está decidiendo, sino que dentro de la propia administración vamos a encontrar también en cierta medida el acto de decidir. La administración, aun cuando tiene en su naturaleza fundamental la idea de acción, de ejecución, para ello en sí mismo requiere también la práctica de la decisión. Por eso, para algunos autores, esta distinción entre decisión y acción para significar al gobierno y para significar a la administración pública, para algunos y para algunas no es del todo precisa, porque en la administración pública también se toman ciertas decisiones. Ya lo vamos a ver de manera un poco más detallada cuando veamos cómo se integra la administración pública en nuestro país, pero les adelanto que en estricto sentido, sí, esta idea también es correcta. Dentro de la propia administración pública, no solamente se ejecuta, sino que también se toman decisiones. Y seguramente vamos a ver a muchas de ustedes y a muchos de ustedes haciendo esto. Seguramente van a ocupar puestos directivos en la administración pública y su trabajo cotidiano va a ser precisamente el estar tomando decisiones, ¿no? Por eso es una cuestión importante en términos de, pues, de aclaración, ¿no? De por qué van de la mano estos dos conceptos. Pero bueno, más allá de esta primera gran distinción entre decisión y acción, es importante que también identifiquemos otros elementos que forman parte del concepto de administración pública. ¿Cuáles son esos otros elementos a partir de los cuales podemos definir a este término? Probablemente en el que la mayoría de las autoras y los autores están de acuerdo para poder definir lo que es la administración pública es este componente que tienen en su pantalla. Esta primera gran idea de decisión y de acción, como ya acabo de mencionar, es en general aceptada, pero hay algunos y algunas que
no lo aceptan del todo por esto que les acabo de explicar. Pero probablemente este punto que vemos aquí, este sí genera mayor consenso entre las y los especialistas. ¿Por qué? Porque la administración pública, por el lugar en el que está situada, por el espacio que ocupa, es probablemente el puente por excelencia o el principal vínculo que encontramos entre dos grandes actores. Por un lado, los que gobiernan y por otro lado, los que son gobernados. Esta división que hacíamos en algún punto de los que toman decisiones y de los que cumplen esa decisión, ahí en ese espacio entre ellos encontramos precisamente a la administración pública. Por eso se dice, y en alguno de los videos se mencionaba, que la administración pública es este puente o este vínculo entre la autoridad y la ciudadanía, es decir, de los políticos y de quien toma decisiones y de las personas que van a resentir esa decisión. Cuando la autoridad, por ejemplo, en específico la Cámara de Diputados, que es quien tiene la atribución, cuando la Cámara de Diputados decide que los impuestos van a subir, por el simple hecho de que la autoridad, en este caso los diputados, expidan una ley que diga que los impuestos van a subir, no por acto de magia, los impuestos al siguiente día ya van a ser más altos y todos tenemos que pagar más. No, tiene que haber todo un conjunto de elementos materiales que permitan que esa decisión de subir impuestos en efecto se cumpla. ¿Cuáles son ese conjunto de elementos materiales? Pues de entrada, una estructura para el cobro de impuestos. Tengo que contar con alguna plataforma que me permita a mí cobrar impuestos a las personas y tengo que ajustar las tarifas y necesito para esto personal, necesito sistemas electrónicos, necesito oficinas, necesito papelería. Todo esto que llamamos el mundo material, que es el que cumple las decisiones, es justamente lo que hace la administración pública. Por eso decimos que es el puente, porque una vez que la autoridad ha decidido, en este ejemplo concreto, subir impuestos, llega la administración, en este caso el SAT, prepara todo el terreno, habilita todos los sistemas, realiza campañas de información, actualiza las tasas de impuestos, o mejor dicho, los porcentajes, define quiénes van a pagar qué cantidad y finalmente la cobra, ¿no? Esa actividad la realiza el SAT y quien desembolsa la cantidad, pues no es otro más que la propia ciudadanía. Entonces, en este ejemplo tan específico, vemos a los tres actores realizando su papel. Al gobierno tomando una decisión, a la administración pública preparando todo el terreno material para su ejecución, para su cumplimiento, y a la ciudadanía, pues comportándose como lo mandata la norma, es decir, pagando más impuestos porque así lo mandata la ley. Y así podemos ver N cantidad de ejemplos en donde este espacio intermedio, repito, lo ocupa básicamente la administración pública. Nosotros veamos que estamos frente a una decisión, quien va a cumplir esa decisión no es otra cosa más que no es otra estructura, mejor dicho, más que la administración pública, que es la que prepara todo el terreno material, vamos a decirlo así, para su cumplimiento, ¿no? Entonces, este elemento es muy importante para empezar a entender qué es la administración pública. Y como un segundo componente, que este sí ya lo hemos mencionado desde la lámina anterior, este vínculo que se forma entre el gobierno y la ciudadanía por medio de la administración pública tiene un propósito clave, como ya hemos dicho, que es cumplir los objetivos del gobierno. Una vez que el gobierno ha establecido cuáles son sus prioridades, una vez que el gobierno ha establecido cuáles son sus propósitos, una vez que ha definido cuáles son los valores y cómo los va a alcanzar, quien entra ahora sí en acción, pues es básicamente la administración pública, es la que lleva a cabo todo lo necesario para que estos objetivos se puedan materializar. También, como ya hemos dicho, probablemente se vea muy bonito contar, por ejemplo, con alguna normatividad en materia de igualdad de género, eso desde luego es muy importante y nos suena muy bien, pero no porque haya una ley que diga que en México se requiere y es obligatoria la igualdad de género, no por eso se va a cumplir en automático. Aquí tiene que entrar la administración pública para instalar todas las condiciones que se requieren para que la igualdad de género sea una realidad.
Y aquí pues ya se imaginarán pues el mundo de condiciones que se requieren para que esto se materialice. Por eso la labor de la administración pública es muy importante, pero al mismo tiempo muy difícil, porque lo que nos dice la norma, lo que nos dice las decisiones que toma la autoridad, insisto, nos puede sonar muy bonito, pero lograr que esas decisiones, lograr que eso que dice la ley se cumpla es verdaderamente complejo. Y desafortunadamente pocas veces lo logramos. En general, la administración pública siempre está lidiando con muchos problemas. La administración pública básicamente es la que siempre queda mal porque siempre se dificulta el que pueda cumplir con sus responsabilidades porque no es nada fácil el materializar esas decisiones y por lo tanto suele ser una labor muy ingrata. Entonces ya saben a qué se van a enfrentar quienes acaben trabajando en la administración pública, pues seguramente no les van a dar las gracias por su actividad, más bien van a recibir muchos reclamos porque la administración no funciona como debería, pero pues ese es nuestro pan de cada día para quienes nos dedicamos a esto, a eso se va justamente a la administración pública, ¿no? Pero bueno, no es para desanimarlos, sino simplemente para que ustedes identifiquen, ¿no? Cuál es la dinámica de esta institución. Y aquí viene una gran pregunta que también es parte muy importante para entender a la administración pública. Y esa pregunta es, ¿de qué manera esto que llamamos administración pública va a ser este vínculo entre autoridad y ciudadano, como ya hemos dicho? ¿De qué manera la administración pública va a cumplir con los objetivos del gobierno, tal como lo hemos señalado? Y aquí la respuesta a esta pregunta de cómo le hace la administración, a veces no nos gusta porque es un tema pues medio áspero, árido, difícil de abordar, porque toca un tema muy sensible para todas las personas. Y ese tema muy sensible es el de los recursos. La administración pública no puede actuar si no cuenta con recursos públicos. ¿Y por qué es un tema delicado? ¿Por qué es un tema árido? ¿Por qué es un tema que genera a veces pues algo de escozor? Pues porque ustedes saben que probablemente la parte más arriesgada, la parte que se presta más a malos manejos dentro de la estructura gubernamental, pues no es otra cosa más que en el uso de recursos públicos. ¿Por qué? Porque los recursos públicos, por un lado, significan una gran tentación, y perdónenme que lo diga así, son una gran tentación porque imagínense que ustedes sean directores, directoras, responsables de alguna institución de la administración pública, imagínense el presupuesto que van a tener a su cargo. Son miles y miles de millones de pesos y eso siempre significa una tentación. Por eso la administración pública está permanentemente lidiando con temas de corrupción, porque tener ese control de recursos o mejor dicho, tener la posibilidad de controlar esos recursos públicos, pues siempre implica ese ámbito de riesgo. Y la otra parte por la que es un tema muy delicado es que esos recursos, si se dan cuenta, se llaman públicos. ¿Eso qué significa? Pues significa que los gobernantes, o en este caso quien integra la administración pública, no son dueños ni dueñas de esos recursos. Esos recursos provienen ni más ni menos que de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía paga impuestos, es decir, cuando yo saco dinero de mi bolsa y se la doy al SAT porque me está cobrando impuestos, esos recursos que son privados porque son míos, cuando se los doy al SAT se convierten en recursos públicos, es decir, son recursos de todos. Por eso es un tema muy delicado. O sea, nos puede sonar muy atractivo el mover millones de pesos en las estructuras de la administración pública, pero insisto, por un lado, no hay que perder de vista que no son recursos de quien gobierna, más bien son recursos públicos porque salen de la bolsa de todos nosotros y evidentemente queremos que se usen de manera adecuada y sobre todo queremos que no se los roben, ¿no? Queremos que se utilicen para aquello a lo que fueron destinados. Y dos, que va de la mano con esto, pues estos recursos siempre representan una gran tentación, ¿no? Es siempre esta idea de utilizar los recursos de manera indebida está presente en las dinámicas de la administración pública. Y por eso en México y en general en todos los países del mundo se han creado y se han multiplicado, sobre todo en los últimos años, muchas instituciones que intentan fiscalizar y controlar esos recursos. De hecho, esta idea de la fiscalización, de la auditoría, también para ustedes es muy importante. Probablemente algunos de ustedes también terminen trabajando en estas áreas de fiscalización y de auditoría.
Y básicamente lo que hacen estas áreas de manera muy puntual es vigilar que la administración pública utilice los recursos de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes recibe alguna beca o probablemente alguno de sus abuelos, abuelas recibe alguna pensión o a lo mejor alguien de su familia recibe algún tipo de apoyo social, todo eso son recursos que salen de las bolsas de la ciudadanía, no es un recurso que nos da la administración pública. Sí, la administración lo que hace justamente es administrar ese recurso, pero la administra sabiendo que son recursos que no le pertenecen, sino que están más bien extraídos de los bolsillos de las personas y en ese sentido debe haber mucho cuidado en su manejo, ¿sale? Entonces, ya tenemos tres elementos que nos ayudan a identificar en específico qué es la administración pública. Ya dijimos que es aquella que va a materializar las decisiones del gobierno, es decir, va a cumplir con sus objetivos. Ya dijimos que la administración pública, en este sentido, es el principal puente que conecta a el gobierno con la ciudadanía. Y en tercer lugar, hemos dicho que es la institución o la administración pública es quien va a ejercer los recursos que tiene a su disposición. Pero bueno, estos tres elementos, aunque nos dan una idea de qué actividades realiza la administración pública, es muy importante considerar algunos elementos en particular. En este caso, la administración pública también la entendemos como una estructura, es decir, la administración pública también tiene una organización muy particular y en esa organización encontramos instituciones, en esa organización encontramos personas, en esa organización encontramos recursos, en esa organización encontramos mucha normatividad. En la administración pública, buena parte de su acción está regulada por las normas, así desde luego debe ser como una que forma parte del derecho público y en ese sentido hay un montón de cuestiones que se aglutinan en el concepto de administración pública. Pero aquí es muy importante hacer la siguiente aclaración. En el video, en los videos que les proyecté, probablemente alcanzaron a detectar algo que se comentó ahí y es la relación que existe entre la administración pública y el poder ejecutivo. Y en efecto, esa relación es muy importante. ¿Por qué? Porque la administración pública, en el sentido tradicional, en el sentido en el que por lo general se entiende a la administración pública, en efecto, esta depende del poder ejecutivo. Es decir, en el caso de México, el presidente o la presidenta de la República, que es la titular del Poder Ejecutivo, es quien va a controlar a la administración pública. ¿Por qué? Porque depende del presidente o en este caso de la presidenta. De hecho, se dice, al menos en el caso de México, que el presidente o presidenta de la República es el jefe o jefa de la administración pública porque dependen jerárquicamente de esta figura presidencial. Y en efecto, esto es cierto. Si ustedes revisan nuestra Constitución, se van a dar cuenta que eso se señala en alguno de sus artículos, específicamente el artículo 90, que dice que la administración pública depende del Poder Ejecutivo. Pero aquí la aclaración que quiero hacerles es que, aunque esto es cierto, eh, de un tiempo a la fecha, sobre todo en años recientes, este concepto de administración pública también se ha ido modificando. ¿Por qué? Porque la administración pública, también como lo decía alguno de los videos, es una actividad pues prácticamente universal, es decir, la encontramos en todas las partes del mundo, la encontramos en muchos momentos del día, la encontramos en muchos de los ámbitos en los que vivimos, porque para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida se desarrolle de manera adecuada, siempre estamos necesitando a la administración y por lo tanto es una actividad que nos va a acompañar permanentemente en nuestro día a día. Y por eso algunos autores dicen, y algunas autoras también, que la administración pública en efecto sí depende del Poder Ejecutivo, pero también la encontramos en otros ámbitos que no forman parte del Poder Ejecutivo y que a pesar de eso también realizan actos de administración pública. Por ejemplo,
Yo sé que ustedes no son abogados y que no es un ámbito que sea mucho de su interés, pero un caso claro en donde vemos administración pública que no forma parte del Poder Ejecutivo es, por ejemplo, en el propio Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, como ya vimos, es uno de los tres poderes que se encarga de dirimir conflictos y uno ahí diría, pues ahí donde está la administración pública. Pues justamente el Poder Judicial también tiene administración pública en esto que llamamos la administración de justicia. Es decir, para que el Poder Judicial resuelva los conflictos, que es para lo que existe, lo hace a través de sus instituciones que administran esa justicia. ¿Cuáles son esas instituciones? Pues son, por ejemplo, los juzgados. En los juzgados se administra justicia. No se les considera administradores públicos ni administradoras públicas porque no forman parte del Poder Ejecutivo, pero en alguna medida realizan actos de administración. Y el propio Poder Judicial tiene dentro de su estructura, como vamos a ver en su momento, una instancia que se llama o se llamaba antes de la reforma judicial el Consejo de la Judicatura, que era quien administraba el Poder Judicial, es decir, quien tenía que ver con la carrera judicial, que tenía que ver con las contrataciones, que tenía que ver con todo el manejo del personal del Poder Judicial. Ahí también vemos a la administración. Y esto que estoy mencionando no es otra cosa más que lo que ven en esta otra, en este cuadrito de la lámina, en donde se menciona la administración pública en sentido estricto y la administración pública en sentido laxo. La administración pública en sentido estricto es la que depende específicamente del Poder Ejecutivo, es la que está instalada jerárquicamente bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente o presidenta de la República, y la administración pública en sentido laxo es aquella que encontramos en otros poderes que no son el Ejecutivo, pero que también requieren actos de administración. Y un último ejemplo también de esta administración pública en sentido laxo, aunque ya este ejemplo pues cada vez se acota más porque han ido desapareciendo estas instituciones, pero un ejemplo claro hasta hace algunos meses era, por ejemplo, lo que ocurría con los órganos constitucionales autónomos. Los órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo el extinto INAI, que es el Instituto Nacional, o que era el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, era un órgano constitucional autónomo. ¿Qué significaba esto? Pues que es un órgano que no dependía de ninguno de los tres poderes, no formaba parte del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, existía por su propia cuenta, y para que el INAI pudiera cumplir con todas sus obligaciones, pues imagínense la cantidad de administración pública que necesitaba. Necesitaba de una plataforma para poder hacer solicitudes de información, necesitaba de un órgano que resolviera los recursos que la ciudadanía interponía cuando no le querían dar a conocer ciertos datos. El INAI necesitaba de un área muy tecnológica para construir las páginas de transparencia proactiva de todas las instituciones públicas. Es decir, la administración que estaba en un órgano tan específico como era el INAI, imagínense, era enorme. Y si a eso lo llevamos a que hasta hace unos meses existían más de 10 órganos constitucionales autónomos, pues imagínense la cantidad de administración que ahí había, ¿no? Y que podemos considerar administración pública en sentido laxo, porque, insisto, esos órganos constitucionales pues no forman parte en estricto sentido de la presidencia de la República, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y finalmente hay otra distinción que también es importante traer a colación, y ya con esto voy cerrando por cuestiones de tiempo, y es esta clasificación que distingue entre administración pública adjetiva y administración pública sustantiva. ¿Qué es eso de adjetivo y sustantivo? Aquí les recomiendo que se aprendan estos conceptos, en ocasiones les va a ayudar para distinguir algunas cuestiones que utilizamos en nuestro vocabulario, no tan regular, pero probablemente en alguna ocasión tengan que hacer esta distinción. ¿Qué es esto de administración pública adjetiva y administración pública sustantiva? Aquí imagínense a una Secretaría de Estado, ¿no? Que las Secretarías de Estado, como vamos a ver más adelante, dependen de la Presidencia de la República y por lo tanto serían parte de la administración pública en estricto sentido, ¿no? Porque dependen de la Presidencia. Entonces, imagínense a una secretaría, imagínense a la Secretaría del Bienestar.
La Secretaría del Bienestar, como ustedes saben, pues se encarga justamente de otorgar apoyos sociales que favorezcan la vida de las personas, es decir, que combatan la pobreza, que combatan las condiciones de rezago, de marginación, de exclusión, básicamente que la gente pueda salir, vamos a decirlo así, del ciclo de la pobreza y tener una mejor calidad de vida. Y lo hace principalmente a través de algo que se llama transferencias directas, es decir, a través de becas, a través de pensiones, a través de estímulos, a través de todo ese recurso que llega a las cuentas y a los bolsillos de las personas directamente mediante un programa social, es lo que hace la Secretaría del Bienestar. Esta actividad de darle este dinero a las personas, llámese, insisto, pensión, llámese beca, llámese estímulo, programa, lo que sea, esto que hace la Secretaría de Bienestar se conoce como administración pública sustantiva, porque es parte de su razón de ser, para eso existe para dar estos apoyos sociales, así como existe la Secretaría de Hacienda para cobrar impuestos, así como existe la Secretaría de Turismo para promover el turismo, así como existe la Secretaría de Medio Ambiente para cuidar el medio ambiente. Todo eso que hacen para cumplir con sus responsabilidades estas secretarías se conoce como administración pública sustantiva. Por eso esta palabra es importante. Lo sustantivo quiere decir lo fundamental, lo esencial, aquello que le da razón de ser precisamente a la existencia de una cosa, en este caso de una institución. Pero para que estos apoyos lleguen, para que cuidemos el ambiente, para que cobremos los impuestos, para que llevemos a cabo esas responsabilidades, como ya hemos dicho, esto no se hace ni se da de manera espontánea. Necesitamos, como dice el tercer recuadro, recursos. Necesitamos administrar los materiales que tenemos para que eso realmente pueda realizarse. Y esas partes de la administración pública que se encargan de estos recursos, es decir, que se encargan de contratar al personal, que se encargan de comprar los materiales, que se encargan de contratar los servicios o la infraestructura electrónica, todos esos materiales que requiere la administración pública para actuar y para cumplir con sus responsabilidades sustantivas, es lo que se conoce como administración pública adjetiva. Es decir, esas áreas de personal, de finanzas, de recursos materiales y de servicios que hacen que una institución funcione. Y ya con esto cierro y los dejo ya ir a su siguiente sesión y para que les quede más claro. Imagínense a la facultad, ¿no? Ustedes van todos los días a sus clases, llegan a su salón, está un profesor o una profesora, imparte su materia y ustedes se van. Eso que hace la facultad es administración pública sustantiva. ¿Por qué? Porque les están dando un servicio de educación que incluye el que ustedes vayan, se sienten en su banca, un profesor, profesora les dé la clase, aprendan y se vayan. Eso es la administración pública sustantiva. Pero para que eso ocurra se requiere un montón de recursos y de esfuerzos. Se requiere que haya un área que contrate profesores, se requiere que haya un área que compre las bancas, que compre los pizarrones, que compre los plumones, que compre los proyectores. Todas esas actividades materiales que se necesitan para que ustedes tomen una clase es lo que se conoce como administración pública adjetiva. ¿Sale? Entonces, esa es una distinción también que es importante que ustedes conozcan porque va a ser parte del ámbito hacia el último minuto. Mañana vamos a continuar un poquito con este concepto, pero ya estamos casi al final y más bien vamos a entrar al estudio de otro, que es la diferencia entre organizaciones e instituciones, pero les recuerdo la tarea que se queda pendiente y mañana la comentamos, ¿vale? Bueno, entonces, pues, no hay dudas, nos vemos el día de mañana y que tengan excelente noche. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes.